En esta geografía colombiana hay enterrados en fosas, cementerios clandestinos y en cementerios tradicionales miles de cuerpos de colombianos no identificados, de NN, de miles de desaparecidos. Contravía en los últimos años registró la búsqueda desesperada de colombianos desaparecidos en diferentes rincones del país. 2 hijos. 2 hijos. Perdidos en esta guerra. ¿Qué piensas de todo? ¿Cuál es la esperanza tuya en este momento, ahora que vamos a hacer esto? Pues... ¿Encontrarlo? Sí, encontrar a mi hijo. ¿Cristiana sepultura? Sí, eso es lo que quiero. Recogerlo para darle sepultura. Vale, ahorita. Vamos a ver. ¿Cuántos familiares perdiste? 4 hermanas. La niña Marianelli tenía 13 años, las 2 gemelitas tenían de 17 años y mi hermana Patricia. Eso fue el 1 de enero a las 6 de la tarde, fueron que la sacaron a ella, del 2000, cuando recién llegaron a gente. Este lugar que está acá era un sitio donde se utilizaba para sepultar a aquellas personas que eran ajusticiadas por alguna deuda que tenían en su proceso. Podemos encontrar otra fosa que también fue otro sitio para tapar, guardar restos. Entonces aquí hay otro lugar donde ustedes pueden apreciar. Acá vamos a encontrar otra. También tiene las mismas características de las anteriores, las mismas dimensiones, el mismo ancho, profundidad, donde se notaba que las personas entraban en una condición ya prácticamente descuartizada. Acá hay otro lugar donde también todavía quedan vestigios de lo que significó esa etapa de oscurantismo y de masacre y de tanta muerte y maldad que hubo acá en nuestro municipio. Ha sido una conmemoración de cumpleaños de 2 años que cumplieron los muchachos de Soacha, y para mí ha sido muy importante porque el pensado y los deseos míos era subir hasta donde quedaron los otros compañeros de mi hijo, y Dios me lo permitió de ir hasta allá. Somos los que estamos cargando esta tristeza, este dolor de perder a nuestros hijos en la forma en que los perdimos. Pues en esta lucha nos hemos dado cuenta que no solamente somos nosotros, sino que hay muchas madres. En este registro fuimos descubriendo que el fenómeno de la desaparición podría cobrar dimensiones mayores a los casos argentino o guatemalteco. Organismos no gubernamentales y los familiares de las víctimas y organismos oficiales empezaron a hablar de la posibilidad de 30.000 desaparecidos o más en Colombia. Bueno, era impensable, lo tengo que decir, con dificultades, porque estamos en un proceso de reconciliación. Los que creemos en todos estos procesos, pues tendríamos dificultades para decir que esto era impensable, pero la verdad sea dicha, esto era impensable, es un sinnúmero, ya ven ustedes, incluso fosas comunes, personas desmembradas, no sé si por la alevosía de los miembros de los grupos armados al margen de la ley que cometieron estos delitos de lesa humanidad, actos atroces, delitos diabólicos, sino
desmembrado seguramente incluso para ahorrar el esfuerzo de excavar una tumba y poder entonces ahorrarse espacio. Eso demuestra pues la degradación del ser humano. No obstante, seguimos creyendo en el proceso de reconciliación, exigiendo, eso sí, verdad, reparación y cuando uno ve estos hechos, exigiendo justicia, en los términos incluso de la ley esta especial de justicia y paz. El tema cobró resonancia internacional con las denuncias de una fosa común gigante en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. Hasta allá llegaron las cámaras de Contravía. Contravía ha llegado hasta este lugar, el municipio de La Macarena, concretamente hemos llegado a su cementerio, que se ha hecho tristemente célebre en los últimos meses, porque dicen que aquí, precisamente en este lugar, donde ustedes ven esas tabletas de madera con fechas, dicen que está la fosa común más grande de Colombia y quizás lamentablemente de América Latina. Desde el año pasado, organizaciones de derechos humanos del Bajo Ariari, compuesta por campesinos humildes, y también la organización de derechos humanos que lleva el nombre del sociólogo Fals Borda, empezaron a recibir denuncias de que aquí en este lugar se habrían, digamos, enterrado un buen número de personas, de NNs, de falsos positivos, y por eso hemos llegado hasta acá. Pero lo que más nos llama la atención es que en febrero de este año, del 2010, la funcionaria Alexandra Valencia Molina de la Procuraduría General de la Nación dice que según investigaciones adelantadas en esta zona, producto de varios meses, la Procuraduría General de la Nación, en este lugar habría por lo menos 2.000 cuerpos. Lo dijo la Procuraduría en febrero del 2010. Por eso hemos llegado hasta este lugar. Fuentes de gobierno, fuentes militares dicen que aquí solamente habrían unos 400, 300, en fin, lo que sea. El número no es importante. El país, Colombia, tiene que descubrir, desentrañar la historia que representan estas tabletas de madera. ¿Qué pasó aquí? Y por eso Contravía ha llegado hasta acá. Bienvenidos y bienvenidas a Contravía. Contravía. Esta denuncia arrancó, señor presidente y honorables senadores, en escenarios internacionales que hicieron que llegara un informe allegado a la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que motivó la intervención del CTI con la denuncia de que existían fosas con 800, 700 o 2.000 individuos NN. Desde el principio, habilidosamente se bautizó el tema como fosas. Y ahora se habla de fosas individuales. Pero es que el término fosas, presidente, tiene una evidente intencionalidad política. La existencia de ni una sola fosa, sino de cementerios legales establecidos y administrados no por las fuerzas militares colombianas, sino por autoridades municipales, como corresponde a la legislación colombiana. Desde el principio se bautizó como fosas. Como desde el principio a investigaciones por presuntos homicidios agravados u homicidios en persona protegida se les bautizó como falsos positivos. Repito, para cosechar victorias políticas y mediáticas antes de que vinieran las decisiones judiciales. Y se ha dicho de todo. En este debate se ha dicho, y voy a citar esto entre comillas, medios de comunicación, hayan fosa común con 2.000 cuerpos en La Macarena. Cierro comillas. 11 de diciembre del año 2009. Abro comillas. Aparece en Colombia una fosa común con 2.000 cadáveres. 26 de enero del año 2010. De un conflicto del que se tenga noticia en el continente. Oigan, es que aquí tenemos la tragedia del Cono Sur, la tragedia de las dictaduras del Cono Sur, pero no, se dice con esta ligereza, es el mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Cuando nosotros planteamos este problema de personas enterradas
en varios cementerios del sur del país, hubo reacciones dispares por parte del gobierno. El ministro de Defensa prefirió hacer un debate lleno de improperios, descalificando de plano todas las denuncias que hicimos, y nosotros optamos por un trabajo silencioso pero muy riguroso con la Fiscalía General de la Nación y con el Ministerio del Interior y de Justicia, y hoy en día estamos ante resultados claros de ese trabajo. Yo diría que son dos básicamente. Primero, hay una serie de inspecciones judiciales en 5 cementerios del sur del país que arrojan 1.550 personas que no están identificadas, que fueron entregadas por la fuerza pública, y comienza a desentrañarse la historia de esas personas. Algunas fueron víctimas de bombardeos, otras de ejecuciones y desapariciones forzadas, y otras efectivamente son parte de organizaciones al margen de la ley que fueron en su momento que cayeron en combates y en enfrentamientos con la fuerza pública. Y el segundo resultado es un convenio que ha sido suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia, la Registraduría General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, que puede arrojar la identificación de una cantidad muy significativa de personas. Según lo que está estipulado en el convenio del Ministerio del Interior y de Justicia, esto ocurrirá en los próximos meses. Realmente es una operación relativamente sencilla. La que hay que hacer es un cotejo que se hace a través de sistemas que ya están en un estado muy sofisticado y que pueden rápidamente arrojar, y repito, esto pueden ser miles de personas. No me atrevería a dar una cifra porque precisamente es el objeto del convenio, pero lo que se sabe es que hay más de 30.000 personas que tienen necrodactilias, así que puede ser una cifra muy significativa. Bueno, yo creo que sobre todo tener suficiente cuidado de garantizar a las personas un entierro digno. También creemos que hubiera sido importante con todas estas personas desaparecidas de hacer una investigación exhaustiva para comprobar, por ejemplo, cruzar información sobre estas muertes en combate y las personas desaparecidas en la zona. Hay como 588 oficialmente registrados desaparecidos, y uno ve que solo en pocos meses que la labor que ha estado haciendo ahora la justicia ordinaria ya se pudieron identificar 81 personas que estaban desaparecidas y que están allá. Para los familiares esto es sumamente importante, ¿no? La desaparición forzada, cualquier forma de desaparición es una pesadilla para las familias y quieren saber dónde está el ser querido, vivo o muerto. Entonces, estas investigaciones, ese cruce de información no se ha hecho antes y se debió haber hecho. Bueno, la idea era hacer más visible el problema de desaparición forzada en Colombia, y nosotros entrevistamos a miembros del gobierno colombiano que tiene que ver con desapariciones forzadas y las soluciones a este problema, y con asociaciones de familiares de víctimas y grupos de derechos humanos y agencias internacionales que también tienen que ver con soluciones a esta problemática. Bueno, Colombia tiene uno de los más altos niveles de desaparición forzada en el mundo. Tiene 50.000 personas desaparecidas, y de ellos al menos 30.000 desaparecidos de manera forzada. Y hay un nivel de subregistro muy alto, entonces pensamos que el número actual sería mucho más que eso. No obstante, en Colombia esa es una tragedia que la mayoría de la gente no saben, y no ha tenido prioridad del gobierno. Eso es obvio porque, bueno, hay el secuestro, los asesinatos, los masacres, que son muy visibles. Bueno, creo que es muy importante en Colombia que mucho más atención está dado a este tema, que las víctimas y las familias de las víctimas de esta tragedia está visibilizado. Cuando nosotros en América Latina pensamos en desaparición forzada, pensamos en Argentina o Chile. No obstante, en Colombia la situación es aún peor.
Entonces necesitamos visibilizar este tema. También necesitamos garantizar a las víctimas y a las organizaciones trabajando con ellas protección y que sus derechos sean garantizados. Bueno, todos los actores armados tienen que ver con el problema de desaparición forzada. No se sabe cifras exactas, pero se puede ver que las fuerzas armadas, oficiales, el ejército y la policía están involucrados en casos. Por ejemplo, los famosos casos de falsos positivos son muchos de esos son casos de desapariciones forzadas, porque las personas desaparecen y después se ven que están presentados como casos matados en combate. Bueno, la desaparición forzada en nuestro país nace como una modalidad represiva para eliminar opositores políticos y militantes de izquierda. En la década de los 70. El primer caso que se denuncia es el de Omaira Montoya, se denuncia, mas no es el primero ocurrido. En los 80 se incrementa y se extiende a líderes sociales y populares, líderes estudiantiles, y a finales de esta década se vuelve indiscriminada y desaparecen personas por el solo hecho de vivir en una región de alto conflicto social, político o armado, pero también en regiones de mucha fortaleza de sociales, de organizaciones sociales. En este caso, Magdalena Medio, el Urabá antioqueño, Cauca, el Caquetá y Antioquia son los departamentos donde se incrementa, y por supuesto Bogotá, se incrementa vertiginosamente. El drama hoy en día es que no solamente se desaparece por ser militante o líder social, sino que además la desaparición forzada se utiliza para generar terror, cuando se empieza a desaparecer colectivamente. Luego, y en esta última década, se puede decir que la desaparición forzada también es utilizada como método de control y dominio en regiones para tener controladas a comunidades enteras arbitrariamente, mediante amenaza, mediante todo tipo de acciones represivas que le niegan la posibilidad a estas comunidades de vivir con respeto, ¿sí?, en su territorio. Ramón Izaza aceptó que asesinó a 17 personas que eran buscadas en Carmen de Viboral, Antioquia. Ante la evidencia, las familias piden que al menos les devuelvan los cuerpos para que descansen en paz. Entre junio y octubre del año pasado, de la vereda La Esperanza, Antioquia, desaparecieron 17 personas. En esa oportunidad, los campesinos se movilizaron para pedir por ellos. La esperanza es que la esperanza que ellos regresen otra vez, porque yo veo que ellos están vivos. Bueno, yo creo que también la comunidad internacional tiene que enfocar más en esa problemática. Es muy importante que Colombia acabe de ratificar la Convención sobre desaparición forzada, y eso da más instrumentos y apoyo para solucionar este problema. La ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada de Naciones Unidas ha sido un sueño de muy largo tiempo, de más de 30 años, del movimiento latinoamericano de familiares de desaparecidos. Ahí estuvimos luchando muchísimo tiempo con las madres de la Plaza de Mayo, con las abuelas, con la Asociación de Familiares de Chile, con todas las organizaciones parte de FEDEFAM, que es la Federación Latinoamericana de Familiares de Desaparecidos. Y digamos que es un sueño hecho realidad, porque era una convención no querida en las Naciones Unidas. Tanto así que en los primeros años, cuando se trabajó ese tema, prefirieron aprobar una declaración, pero no una convención, que es un tratado que obliga, que es un tratado que vincula a los estados que la firmen. Entonces, para nosotros la aprobación por parte del Congreso de la República
del proyecto que la ratifica es muy importante, pero ese es solamente un paso. Todavía queda la mitad del camino y el gobierno del presidente Santos debería dar muestras claras de que ese segundo paso lo va a cumplir para respetar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Se trata de aceptar la declaración de competencia del comité que vigila ese tratado. Es un comité que puede recibir informes, es un comité que puede visitar el país, si el gobierno lo invita, que puede recibir denuncias de casos de desaparición forzada. Si el gobierno no declara la competencia del comité en el momento en que vaya a entregar la convención al secretario general de Naciones Unidas, dará una muestra clara de ausencia de voluntad política. Si lo declara, habrá un camino muy importante para los familiares de los desaparecidos. Colombia, de hecho, tiene un desarrollo un poco contradictorio en el tema de la desaparición forzada. Es un fenómeno desde los años 70 que siempre la ONU ha visto con mucha preocupación, y a lo largo de la historia diferentes actores desaparecieron bastante gente, y hasta hoy hay relativamente pocos fallos judiciales sobre ese tema. Al mismo tiempo, Colombia sí ha avanzado mucho en su legislación sobre el tema, en su protección legal, y lo que falta, francamente, es la ratificación de esta Convención de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada. Esta convención tiene algo muy especial. El Estado que ratifica puede hacer una declaración que permite a las víctimas del país acudir directamente al comité que vela por la implementación de esta convención con sus quejas, con sus casos, para que este comité, que no es un ente jurídico, no es un tribunal o algo así, pero sí un ente internacional que después puede dar seguimiento al Estado y hacer recomendaciones para que se haga justicia con las víctimas. También el gobierno y las diferentes unidades del Estado necesitan priorizar mucho más este tema, necesitan participar a mucho más alto nivel en la unidad de búsqueda nacional, priorizarlo de manera económica y de recursos. Bueno, la comisión es un organismo creado por la Ley 589 del 2000, está conformado por 7 entidades del Estado y 2 organizaciones sociales, una de ellas por ley, ASFADES, y un representante de las organizaciones sociales elegidas por ellas mismas. Dentro de las entidades que integran la comisión tenemos la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, Fondo de Libertad, la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, quien preside la comisión de búsqueda, y las 2 organizaciones que le mencioné. Estas 9 entidades tienen como función, de acuerdo con la ley, de apoyar e impulsar la investigación por el delito de desaparición forzada, y lo hace a través de la emisión de planes de búsqueda. La principal meta o el principal reto que tenemos es visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada. Muchas personas no conocen la desaparición, y a veces en el colectivo se pudiese pensar que las desapariciones se justifican, por ejemplo, cuando una persona es guerrillera y desaparece en combate. Nada justifica una desaparición, repito. Entonces, a través de la visibilización, a través del trabajo de capacitar a los funcionarios y las funcionarias, pero también a la población civil en qué es una desaparición, cómo prevenirla y qué derechos tiene una persona frente a una desaparición, vamos a permitir que la gente conozca la realidad de un país que ha estado un poco oculta. Contravía.
Contravía. Varias cosas. Primera, que Colombia no es un país en posconflicto. A veces hay políticas en el país que actuamos como están posconflicto, mientras tanto hay lugares donde hay estos fosos comunes o cementerios no oficiales, donde hay muchos cuerpos, muchos NNs, pero no se puede acceder ahí porque siguen los grupos armados ilegales. Y es demasiado peligroso ir allá. Además, hay que escuchar y involucrar a las familiares de las víctimas y sus asociaciones, porque realmente han hecho su trabajo sin suficiente apoyo ni de la sociedad colombiana ni del gobierno. Y necesitan ese apoyo y necesitan estar involucrados en la búsqueda de sus seres queridos. Y para que las víctimas de desaparición forzada sean tratados de igual manera a las otras víctimas en Colombia, por ejemplo, las familias de las víctimas de secuestros o otra tragedia en Colombia, o de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, etc. Hasta el momento las víctimas de desaparición forzada y sus familias han sido tratados muy diferente y queremos que esto cambie ahora. Pero hay muchas otras cosas que tiene que hacer para asegurar que ese crimen de desaparición forzada no sigue pasando. Por ejemplo, hay que establecer una política de cero tolerancia para los miembros de las fuerzas de seguridad oficiales que cometen esos abusos o que colaboren con grupos ilegales que cometen esos abusos. Hay que investigar y sancionar los responsables de crímenes de desaparición forzada, y realmente hay muy pocos casos. El Palacio de Justicia es uno de los pocos que han llegado a una conclusión. Para que un país como Colombia pueda llegar a un paz sostenible, primero necesita verdad y justicia. Hay muchos ejemplos internacionales, por ejemplo, como Sudáfrica, que muestra eso. Pero en el caso de las desapariciones forzadas, no existe oportunidad para que las víctimas puedan tener verdad y justicia.